El don de lenguas. ¿Es realmente bíblico? ¿Es realmente un lenguaje real? Seguramente tú te habrás hecho esa pregunta si asististe a una iglesia, o capaz que lo hablaste. Bueno, hoy vamos a intentar responder a esas preguntas que nos hacemos mutuamente. Y nos hacemos siempre, no mutuamente, perdón. ¿Cuál es el don de lenguas? Miren, el primer acontecimiento que encontramos de hablar en lengua se produjo en el día de Pentecostés. Específicamente en Hechos 2, versos del 1 al 4, los apóstoles salieron y compartieron el Evangelio con las multitudes, abandonándoles en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2 al 11. La palabra griega traducida a lenguas literalmente significa idiomas. Por lo tanto, el don de lenguas es hablar un idioma que una persona no conoce, a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. Bueno, ¿qué nos encontramos por acá? Posteriormente de que los apóstoles habían sido ungidos por el Espíritu Santo, ellos salieron y fue tan fuerte la presencia que salieron fuera y le predicaron a las multitudes. Y dice que en ese momento los apóstoles empezaron a predicar de una manera que todos los podían entender, porque ahí no había solamente personas hebreas de una misma nación, sino había de otras personas. Entonces, cuando los apóstoles hablaron en lenguas, no es la conocida lenguas que estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, Shikarabanaya o Baba, todo eso, no. Eran lenguas entendibles para las personas que no entendían el arameo o el idioma hebreo, porque entendamos que los apóstoles eran judíos y ellos no sabían hablar en otro idioma. Ellos solamente sabían hablarlo, el idioma de ellos, como vos y yo capaz, o capaz que vos sabés más de un idioma. Bueno, imagínate que vos sos un niño y sabrás hablar un idioma nomás. Bueno, entonces lo que ellos hicieron cuando predicaron el Evangelio, dice que fueron y hablaron lenguas que ellos no conocían y pudieron entenderlas. Eso fue la verdadera obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dio el don de lenguas a los apóstoles, ellos pudieron predicar de una manera en la que toda lengua o toda persona de otras naciones podían entender lo que los apóstoles estaban hablando, ¿no? Y después tenemos en Primera de Corintios 14:6, de acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que sea interpretado o traducido. Bueno, acá tenemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla en lengua comúnmente es en las iglesias carismáticas, uno habla en lenguas o ora en lenguas entre comillas y no sabe lo que dice. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que orar en lenguas o hablar en lenguas y ni yo sabía lo que estaba diciendo. Por ejemplo, esto está relacionado con el hinduismo también, ¿no? Los hindúes también hacen lo mismo. Hay sectas hinduistas o taoístas o lo que lo quiera llamarle, que se tiran al suelo y empiezan a hacer exactamente lo que los pentecostales se comienzan a hacer. Pero dice que cuando hay un don de lenguas o alguien está hablando en lenguas, alguien tiene que interpretar. Vuelvo a lo de antes. Lenguas es hablar en otro idioma. Por ejemplo, son todos españoles. Están hablando todo en español, tío. Y entonces hay un inglés que no entiende español, pero va al predicador, predica. Y esa persona, ese inglés, se encuentra con que sí estaba entendiendo lo que le decían y él no sabía español. Bueno, ese es el don de lenguas. Una persona con el don de interpretar lenguas, perdónenme que me haya ido un poquito, 1 Corintios 12:30, podría entender lo que uno que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de la lengua comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. La conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas no interpretadas es poderosa, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que a 10.000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14:19. ¿Es el don de lenguas para hoy en día? 1 Corintios 13:8 menciona que cesa el don de lenguas, aunque asocia la cesación con la llegada de lo perfecto. 1 Corintios 13:11. Algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando, respecto a la profecía y el conocimiento, y siendo cesadas para las lenguas, como evidencia en los que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías 28:11 y Joel 2:28-29 como una evidencia de que hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. Acá tenemos otra cosa, ¿no? Sobre que el apóstol Pablo decía que prefería hablar 5 palabras con el idioma de él que palabras desconocidas entre 10.000 personas, ¿no? Por ejemplo, hay un nuevo creyente y vos le hablas en lenguas, empezás a hablar en lenguas, el creyente se va a espantar
esa persona que no entiende nada. Primera de Corintios 14:22 describe las lenguas como una señal para los incrédulos. De acuerdo con este argumento, el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios de hecho juzgó a Israel, con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito deseado. Mientras este punto de vista es posible, el propósito principal de las lenguas que ha sido llevado a cabo no necesariamente demanda su cesación. La Escritura no afirma concluyentemente que el don de hablar en lenguas ha cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, este sería ejecutado de acuerdo a la Escritura. Sería, esto es importante, un idioma real y comprensible. Por ejemplo, vos estás al lado de alguien que está hablando en lenguas de las que hablan los carismáticos. No lo entendemos. Bueno, el verdadero don de lenguas ya lo hemos explicado, ya lo hemos hablado. Sería un idioma real y comprensible. 1 Corintios 14:10 tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma, según Hechos 2, del 6 al 12. Sería en acuerdo con el mandato que Dios a través del apóstol Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si uno interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, este pasaje, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo, no? Si habla uno en lengua extraña, por ejemplo, tenemos una congregación, yo soy de Uruguay, una congregación en Uruguay, vuelvo al alemán, viene un alemán, pero resulta que ese alemán no va a entender lo que estamos hablando. Entonces hay otro alemán en mi iglesia, en la iglesia de Santiago, y mientras quiera hablar ese hermano alemán, el otro va interpretando al lado, ¿no? Y si no hay intérprete, dice que calle en la iglesia y que hable para Dios, para con Dios. ¿Y qué es una iglesia verdadera, no? Bueno, eso lo vamos a tocar en un tema próximo, ¿no? Porque la iglesia verdadera no habla de edificios. En la iglesia somos vos y yo, pero esto es un tema para tocarlo más, ¿no? Y hable para sí mismo y para Dios. Esto dice 1 Corintios 14, 27 a 28. Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. Dios te puede dar el don de lenguas, pero no el shikarabaná. No. Dios te va a dar el don de lenguas para hablar con una persona de otra nacionalidad, por ejemplo, evangelistas que van a lugares recónditos, ¿no? A Alaska o tribus que nunca conocieron la civilización occidental, oriental, como quieras llamarle. Bueno, ahí Dios te va a dar entendimiento y el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. 1 Corintios 12:11. Solamente imagínense cuánto más productivos podrán ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas. Instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente de su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en la forma de lo que hacían en el Nuevo Testamento. A pesar de ello, de que sería sumamente provechoso. Bueno, hoy tenemos el internet, tenemos muchas facilidades para poder predicar el evangelio, ¿no? Bueno, y concluyendo un poquito acá, aquellos que creen que el don de lenguas es como un lenguaje de oración para la edificación propia obtienen su punto de vista en 1 Corintios 14:4 y o 14:28. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Por todo el capítulo 14, Pablo está enfatizando la importancia de tener interpretadas, traducidas las lenguas. Vea 14:5 al 12. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 es: si usted habla en lengua sin interpretación, no está haciendo nada más que edificarse a sí mismo, apareciendo más espiritual que otros. Si usted habla en lengua y la interpreta, usted edifica a otros. El Nuevo Testamento en ningún lugar da instrucciones específicas sobre orar en lenguas. En ningún lugar del Nuevo Testamento da un propósito de hablar en lenguas o describe específicamente a una persona orando en lenguas. Además, si orar en lenguas es para edificación propia. ¿No sería injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas y quienes por tanto no están en capacidad de edificarse a ellos mismos? 1 Corintios 12, 29 y 30 claramente indica que todos tienen el don de hablar en lengua. Bueno, vuelvo a eso que decía que el apóstol Pablo, en que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Esto se está refiriendo a que, por ejemplo, yo hablo, además del español, que es mi idioma natal, inglés, y sé interpretarlo. Y no, para no andar pareciendo un espiritual, ¿no? Bueno, en conclusión, vamos a concluir y repasar lo que es el don de lenguas. En primer lugar, no eran lenguas sin interpretar. O sea,
lengua desconocida o balbuceo como en los hinduismos. Eran lenguas reales. Ejemplo, arameo, griego, inglés, alemán. Esas son don de lenguas. Número, ¿qué pasa cuando Dios me da el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas es para predicar el evangelio a lugares que no conocen otro idioma. Hablo el español, le hablo en alemán. Yo no sé hablar alemán, pero el Espíritu Santo me revela el alemán. Número 3, parece que el Espíritu Santo nos está dando el don de lenguas. Parece que ha cesado ese don. Eso lo podemos entender en 1 Corintios 13. Bueno, espero que lo haya dejado claro lo que es el don de lenguas, por qué se usa y lo que provoca cuando no se entiende, ¿no? Provoca ese emocionalismo, esas palabras vacías que muchas personas lastimosamente están hablando, ¿no? Que es el don de lenguas. Bueno, finalizado este programa te dejo las redes sociales, te invito a que puedas entrar a @yo no fui radio en Instagram y Twitter y puedas dejarnos algún mensajito, o si no, Yo no fui oficial en Facebook, también te puedes suscribir a este canal de Yo no fui para poder recibir todas informaciones que te pueden edificar, por ejemplo, entrevistas del programa, canciones, invitados, etcétera. Mi nombre es Santiago Acuña y te deseo un buen día, tardes o noches.